Está cargando. Vamos a esperar a que termine de cargar. ¿Listo? Vamos a ver ese análisis de la importancia de los cuentos de hadas. Nos van a dar esa clasificación para nosotros poder entender y de ahí empezar a partir este tipo de conocimiento. ¿Vale? Ahí está bien. Sí, señor. ¿Están escuchando? ¿Sí? Se ve, pero no se escucha nada. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Chicos. No, no se escucha. No, profe, yo no escucho. Listo, No, ya, profe. ya solución. Listo, vamos a ver. Eduardo Curcio, qué gusto me da verte. Me da mucho gusto verte aquí. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Fíjate que alguna vez cayó ¿Ahí ya están escuchando? Ya se escucha. Ahí sí, yo sí escucho. Listo, gracias. en mis manos un libro de Bruno Bettelheim, el psicoanalista de lenguaje alemán extraordinario. ¿Cómo le dicen los franceses? Bettelheim. Bettelheim. Bueno, pues Bettelheim me enseñó una frase que me parece extraordinaria, que viene en un libro que se llama El corazón bien informado. Y esa frase dice, al calce y muy subrayado, es: la única obligación que una persona tiene es la obligación de aprender. Es decir, mi obligación no es con mi mamá, con mi novia, con mi esposa, con el esposo, con la abuelita, sino la obligación de hacerme responsable de mi conciencia, es decir, de la obligación de aprender. Y esa frase me llevó a reconocer este precioso libro que acaba de reeditarse, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, ¿no? En donde él plantea que los cuentos de hadas nos permiten, y sobre todo a los niños, y esto hay que hacer otra vez un subrayado, nos permiten entender la situación del héroe, de la heroína, cómo vence los obstáculos y cómo venciendo los obstáculos Blancanieves, Caperucita Roja, integra su personalidad. Porque los seres humanos, curiosamente, estamos hechos de algo que tú y yo platicábamos fuera del aire, es de contrastes y contradicciones. Y que uno debe entender, dice Bruno Bettelheim, que estamos hechos de contradicciones y contrastes que se tienen que integrar para que podamos desarrollar nuestra personalidad, que es decir, desarrollar nuestras responsabilidades. Y finalmente, otra vez fuera del aire, conversando con un gran colaborador tuyo, me decía una cosa fundamental, que es lo que plantea finalmente el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Nuestra obligación y más maravillosa responsabilidad es finalmente aprender a leer. Porque es la forma en que nosotros, tú y yo, podemos comprendernos a nosotros mismos y comprender el entorno, comprender qué significa nuestro mundo. Y resulta que los cuentos de hadas, amigo mío, son asuntos, temas que vienen de muy lejos. Cita Bruno Bettelheim, por ejemplo, Sherezad. Cómo Sherezad logró vencer el determinismo del rey, del sultán que la va a asesinar, contándole cuentos de hadas y retrasando su ejecución hasta que logra que el sultán se reintegre a sí mismo, deje su parte animal, su parte asesina, se vuelva humano y la acepte, y
facilite que la historia termine y se consagre en una profunda humanidad, en una reconciliación consigo mismo. Qué maravilla. Es una belleza. Y bueno, pues el libro se acaba de reeditar, está en cualquier librería, se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y nos sirve para que los papás, las mamás y los hijos reintegren esta convivencia a través de la lectura, a través de los libros, y ver qué magníficos son estas historias de los héroes y las heroínas que logran conquistarse a sí mismos a través de vencer el obstáculo. Muy bien, poeta, pues tomamos nota de Bruno Bettelheim. Fíjate qué bonito tweet me manda Verónica Vázquez, qué bonito enlace, de las más bellas bibliotecas del mundo. La número 1 es el Trinity College de Irlanda, Es una de Dublín, belleza, qué que es bárbaro. absolutamente maravillosa. ¿Cuál es la segunda? La de biblioteca de Bristol, en Bristol, la central. Está, bueno, todas son inglesas aquí, ¿ok? Se ve que son las más bellas de Inglaterra. Entonces, bueno, Irlanda en este caso también. Qué bonita Eso, es ve esa nada Trinity. más. En fin, lo subimos para que usted lo vea. La Biblioteca Nacional de Francia también. Qué maravilla de biblioteca. No, qué La del preciosidad. Escorial en España. Bueno, aquí tenemos algunas muy bonitas, ¿no? La Palafoxiana La Palafoxiana es un viaje entrar en esa biblioteca. de Coimbra, poeta, es absolutamente maravillosa. A ver qué otra tenemos. La de Qué escaleras, holandesa, qué bárbaro. A ver, baja. La Universidad de Delft de tecnología. Bueno, pues lo subimos para que usted sueñe con alguna biblioteca. Esta suiza, qué bárbaro. ¿Así es la tuya? Así quiero que sea la mía. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí están las bibliotecas más bonitas del mundo. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo que hace posible Enfoque. Agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias, siga pendiente de nuestra... Muy bien, ¿cierto? ¿Qué podemos rescatar nosotros de ese psicoanálisis que acabamos de escuchar? Muy bien, nos decían que era fundamental nosotros poder regresar a ese pasaje de la historia o darnos ir más allá, ¿cierto? Nos hablaba de que siempre ir más allá, nos hablaban de la imaginación, nos hablaban de una creación. ¿Qué podemos nosotros recrear acerca de lo que acabamos de escuchar? A ver, los escucho. Cuéntenme a ver ustedes qué me dicen. No, profe, pues ese psicoanálisis fue bueno por eso, por aquello. La idea es que empecemos a interactuar, ¿cierto? Y ustedes me puedan comentar qué está pasando por sus cerebros en ese momento. Pero si no, me van a dejar hacer la clase a mí solo y esa no es la idea. La idea es que que entre los dos podamos interactuar. No. Eso. Laura, ¿qué nos puede comentar Laura? A ver. Están como tímidos. Como si se hubieran ido. Porque no me digan que voy a empezar entonces a preguntar uno por uno. A ver, Violeta. Violeta que siempre está concentrada y está pilosa. Profesor, yo sinceramente entendí y a la vez no, yo le iba a preguntar a ver si lo podía repetir. Listo, claro. Eso no hay ningún problema. Vamos a ver si Laura y Valeria ahora sí se concentran. ¿Listo? ¿Se van a concentrar las dos? Yo veo ahí que se están riendo. Chévere que nos reamos también. Eso es muy bueno. Vamos a ver. Vamos a volverla a escuchar. A ver si a lo mejor fue muy complejo para nosotros. ¿Listo? No hay ningún problema. ¿Me confirman si ahí ven? Sí, señor. Listo. Vamos a ver que ese es un psicoanálisis de los cuentos de hadas que hace Bruno Bettelheim. Es como esa explicación que él da acerca de esta producción. Entonces vamos a escucharlo. Leonardo Curcio, qué gusto me da verte. Me da mucho gusto verte aquí. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? Fíjate que alguna vez cayó en mis manos un libro de Bruno Bettelheim, el psicoanalista de lenguaje alemán extraordinario. ¿Cómo le dicen los franceses? Bettelheim.
Beth Lyman. Bueno, pues Beth Lyman me enseñó una frase que me parece extraordinaria, que viene en un libro que se llama El corazón bien informado. Y esa frase dice, al calce y muy subrayado, es: la única obligación que una persona tiene es la obligación de aprender. Es decir, mi obligación no es con mi mamá, con mi novia, con mi esposa, con el esposo, con la abuelita, sino la obligación de hacerme responsable de mi conciencia, es decir, de la obligación de aprender. Y esa frase me llevó a reconocer este precioso libro que acaba de reeditarse, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, ¿no? En donde él plantea que los cuentos de hadas nos permiten, sobre todo los niños, y estoy a hacerlo otra vez un subrayado, nos permiten entender la situación del héroe, de la heroína, cómo vence los obstáculos y cómo venciendo los obstáculos Blancanieves, Caperucita Roja, integra su personalidad. Porque los seres humanos, curiosamente, estamos hechos de algo que tú y yo platicábamos fuera del aire, es de contrastes y contradicciones. Y que uno debe entender, dice Bruno Bettelheim, que estamos hechos de contradicciones y contrastes que se tienen que integrar para que podamos desarrollar nuestra personalidad, que es decir, desarrollar nuestras responsabilidades. Y finalmente, otra vez fuera del aire, conversando con un gran colaborador tuyo, me decía una cosa fundamental, que es lo que plantea finalmente el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Nuestra obligación y más maravillosa responsabilidad es finalmente aprender a leer. Porque es la forma en que nosotros, tú y yo, podemos comprendernos a nosotros mismos y comprender el entorno. Comprender qué significa nuestro mundo. Y resulta que los cuentos de hadas, amigo mío, son asuntos, temas que vienen de muy lejos. Cita Bruno Blaine, por ejemplo, Sherezad. Cómo Sherezad logró vencer el determinismo del rey, del sultán que la va a asesinar, contándole cuentos de hadas y retrasando su ejecución hasta que logra que el sultán se reintegre a sí mismo, deje su parte animal, su parte asesina, se vuelva humano y la acepte y facilite que la historia termine y se consagre en una profunda humanidad, en una reconciliación consigo mismo. Qué maravilla. Es una belleza. Y bueno, pues el libro se acaba de reeditar, está en cualquier librería, se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, y nos sirve para que los papás, las mamás y los hijos reintegren esta convivencia a través de la lectura, a través de los libros, y ver qué magníficos son estas historias de los héroes y las heroínas que logran conquistarse a sí mismos a través de vencer el obstáculo. Muy bien, poeta, pues tomamos nota de Bruno Bettelheim. Fíjate qué bonito tweet me manda Verónica Vázquez, qué bonito enlace, de las más bellas bibliotecas del mundo. La número 1 es el Trinity College de Irlanda, en Dublín, que es absolutamente maravillosa. ¿Cuál es la segunda? La de Biblioteca de Bristol. Yo hice acá como una retroalimentación, ¿listo? Entonces, vamos a ver, ¿me van a escuchar a mí primero? A ver. Nos habla de unos contrastes y unas contradicciones, ¿cierto? Esos contrastes y contradicciones nosotros la podíamos llamar como algo de integrar, ¿cierto? Esa integración que nosotros hacíamos entre esos contrastes y esas contradicciones son el desarrollo de nuestra personalidad. A medida de que nosotros vayamos leyendo esos contrastes y esas contradicciones, nosotros tenemos un desarrollo de personalidad. Pero ¿cuál es la finalidad de nosotros leer los cuentos de hadas? Dice que es aprender a leer, esa es la finalidad, ¿cierto? Para darnos un significado al mundo. Dice que nos contaban una breve historia de lo que son, que permite ser una historia muy denominada de una cultura musulmán, que son los sultanes, ¿cierto? La historia del sultán, nos hablaba de una historia de un sultán que quería matar a alguien, pero duró varios días para hacer, digamos, como esa ejecución o esa acción. ¿Y cómo lo hacía? Y le iba contando historias de hadas, pero cada vez que él leía esas historias de hadas, le permitía a ese personaje volverse más humano. Entonces, miren cómo nosotros podemos a través de los cuentos de hadas convertirnos en ese ser que nosotros tenemos adentro y aún no lo hemos desarrollado. No hemos desarrollado esa personalidad, no hemos desarrollado el aprender a leer, no hemos desarrollado el
la parte de esos contrastes y esas contradicciones que nosotros tenemos de ver el mundo. Entonces, yo mire, acá saqué rapidito mientras iba escuchando lo más importante, palabras claves para poderles explicar y de pronto hacerse más sencillo a ustedes. Ahora los escucho. Ahora sí, vamos a escuchar a Violeta y vamos a escuchar a Laura, que eran son las ponentes de esta clase. ¿Listo? Violeta, ahora sí. Bueno, pues según el video decía que al Señor se le grabó una frase que decía que nuestra única obligación era aprender. No era la mamá, no eran los abuelos, no eran los tíos, era aprender. Aprender de nuestra conciencia. Otra de las cosas era que decía que aprender a leer para comprendernos nosotros y a quienes nos rodean. También el libro les beneficiaría a los padres para que se integren convivencia a través de los libros, aprendiendo a leer. Pues además, a mí sí me interesaría leer el libro, ya que pues el Señor contó una parte muy interesante sobre el libro. Muy bien, Violeta. Me gusta que tengan digamos, esa autonomía. Mire que solamente le mostraban una parte de la historia de esa narración, ¿sí? Ya le generó curiosidad y eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren esa curiosidad. Todo iniciamos con la curiosidad, con el querer avanzar, con el querer aprender. Y miren que nos dejan un mensaje muy importante, el aprender a leer, ¿cierto? Laura. Sigue nuestra ponente de la clase. Bueno, como dijo Violeta, yo también escribí la frase que le llamó mucho al Señor la atención, es que la única obligación que uno tiene es aprender. También los cuentos de hadas nos permiten entender la situación del héroe, de la heroína y cómo vencen los obstáculos. Muy bien. Terminada esas explicaciones, como contextualizarnos, quería de pronto que vieran, pero entonces lo hacemos en la próxima clase. Ángel, dígame un cuento de hadas que usted tenga en su mente. Pues, un cuento de hadas, La Cenicienta. La Cenicienta. Uno que no sea tan popular, Maleja. Vamos a ver, Maleja, ¿qué se le viene a la mente? Caperucita, lo acaban de decir. Caperucita. Miren que nosotros estamos en el de Peter Pan. Miren que el de Peter Pan es una historia muy arraigada. No es como tan común. Ahí es donde yo quiero que ustedes me demuestren historias que no sean tan comunes, porque son historias que ustedes han ido más allá. El de Tinkerbell también, muy bien por Cristian, por esa acotación. Son historias, yo lo que quiero es que nos salgamos de Caperucita Roja, de Cenicienta, de los tres cerditos, del lobo y el cazador, de las princesas, ¿sí? Salgámonos de esas historias y vamos a ver qué podemos nosotros descubrir. Ahí es donde yo quiero que ustedes empiecen a intervenir, porque necesito que ustedes incentiven el cerebro, que ustedes le den esa transformación de darle una mejoría a estas historias, ¿sí? Que ustedes empiecen en los cuentos de hadas a crearlos con elfos, con gigantes, ¿sí? Darle como participación a otro tipo de personaje, ¿sí? Ahí es donde quiero llegar. El viernes que nos veamos, voy a tratar de buscar unas historias cortas para poderlas visualizar y darle como finalidad. Entonces, les queda la tarea de hoy. En cualquier momento, cuando ustedes tengan tiempo, en vez de ponerse a hacer otras actividades que no son buenos hábitos, ustedes van a empezar a escribir, porque ustedes son mis futuros escritores. Les van a empezar. Valerie no estaba ayer. Sí, Valerie, ¿por qué es tan importante conectarse a las clases? Para los que no estaban ayer,
les explicaba que la finalidad de este proyecto es que ustedes van a empezar a crear historias o a narrar, ¿sí? A través de los tipos de cuentos. Por lo menos estamos en cuentos de hadas. Son 10 tipos de cuentos, Valerie, y los demás es que no les vi la cara como tan sorprendida como la de Valerie. Deben de empezar a narrar. Por lo menos a Valerie le gusta mucho lo que son este tipo de narración de mangas, igual que a Maleja, igual que a Carla, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con los japoneses, con los chinos, con los coreanos. Entonces sí, coreanos, ya Valerie me corrige. Empezar a ver de pronto ustedes hacer esas historias transversales. ¿Qué tal que ustedes saquen historias de por allá de esos países, de esa cultura? Y que bueno, de pronto una historia de hadas que tenga que estar relacionado con ese tipo de cultura. Así como a ustedes les gusta esas afines, ¿cierto? O prefieren esas cosas, yo lo que quiero es que ustedes le saquen, como quien dicen, muy coloquial, lo que es el jugo a esos gustos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Pues sacarle ese jugo. A mí me gusta el manga, me gusta la diversión, me gustan los videojuegos, entonces vamos a hacerlo transversal. Vamos a ver de qué forma yo puedo empezar a esos personajes que ustedes nombran, esos cantantes, ¿por qué no los incluyen en una historia de cuento de hadas? ¿Cómo se vería? ¿No estaría permitido entre su sociedad o ese ciclo cultural que ustedes manejan y que están como muy, muy adentro de ello? Esa es la idea, que ustedes vayan a ir produciendo, ¿cierto? Un cuento breve, un cuento pequeño, y al final vamos a recopilar todos los cuentos en uno solo y lo vamos a hacer como un estilo de friso, pero ustedes lo pueden presentar en PowerPoint, en Word si quieren en Word. La idea es que lo hagamos creativo, en Prezi. Mire, yo ahorita la plataforma que yo les estaba proyectando era Prezi o Prez, como lo quieren denominar. Hay muchas plataformas que ustedes ya manejan, ¿cierto? Y la idea es eso, poderlos presentar ahí, porque ese va a ser el producto final de este proyecto. No les quito más tiempo porque sé que ya por ahí Cristian está diciendo que son las 3:40. Muy bien, las 3:46 de la tarde. Nos vemos entonces el viernes. Espero que les haya gustado, juiciosos, contentos para el viernes y bastante puntual, por favor, para nosotros poder terminar a tiempo. Mire que hoy nos corrimos unos minuticos porque estaba esperando que todos se conectaran. ¿Listo? Nos vemos el viernes. Un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, que les vaya Que tenga una súper excelente bien. tarde. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.